Bueno, muchísimas gracias a los amigos de los medios de comunicación social. Quiero expresar de manera bien clara, no ha sido fácil esta decisión, decisión que antes de transmitírsela al país, se la expresé a la alta dirección nacional de COPEI, en donde les recordé que en la precampaña electoral para los precandidatos a la presidencia de la República, en la ciudad de Judibana, en Paraguaná, le expresé a Capriles mi preocupación por la conducción de su campaña electoral. En ese acto en el que asistí, lo único que faltaba que dijeran era no volverán. Y yo les dije, cuando estuve en Chile en las elecciones que perdió Radomiro Tomic frente a Allende y regresé a Venezuela, un viejo dirigente importantísimo de la democracia cristiana me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, bueno, el discurso de Radomiro era más agrio y más profundo y más izquierdoso que el discurso de Allende. Y me dijo, bueno, es que la gente entre el original y la fotocopia vota por el original. Y le dije a Capriles, y el original es Hugo Rafael Chávez Frías, no eres tú el original. De tal manera que ese discurso no te luce por una razón elemental. Quien pretenda conducir un país desconociendo su propia historia e incluso su historia personal, está equivocando la estrategia. Porque Capriles Radosky fue diputado el mismo año en que yo fui diputado en el último Congreso de la Cuarta República. Fuimos diputados, él por el Zulia, que por cierto, él no vivía en el Zulia, él vivía en Caracas, y yo por Falcón, con la diferencia que yo me gané mi diputación y Capriles la negoció. De tal manera que no me va a venir con un discurso anticuarta republicano cuando nosotros conocemos la historia de cada quien. Uno no puede negar su propia historia, incluso sus propios errores e incluso sus propios aciertos. Pero además de eso, le recordé de manera muy respetuosa y le dije, mire, en los nuevos tiempos, después de iniciado el proceso electoral, la oferta de gente como Leopoldo, y en el caso de COPEI lo hice yo, proponiendo la tarjeta única, y yo proponía la tarjeta única que la compró COPEI y la presentó en la mesa de la unidad como una plataforma importante, fundamental, porque entendíamos que la tarjeta única le daba coherencia a la oposición, nos daba la sensación hacia el país de que verdad nos importaba Venezuela, era más importante Venezuela, porque yo incluso les decía, esta no es la hora de los partidos, esta es la hora de Venezuela, esta es la hora del país, y tenemos que prescindir de cualquier actitud sectaria, partidaria, cuando esté en juego el destino de Venezuela. Pero bueno, si tú tampoco puedes controlar a tu propia gente, si tú tampoco puedes controlar a tu propio partido que impuso en definitiva que la tarjeta única no fuera, sino que fuera cada quien con su tarjeta, porque manejan un criterio que además a mí me lo expresó Juan Carlos Caldera, hoy desgraciadamente en desgracia, ¿no? Me dijo, bueno, Aldo, cuando yo le planteé que era necesario porque no se apoyaba a Enrique Mendoza en Miranda, me dijo, ¿y si perdemos las elecciones? Pero es que el cuento es muy claro, el cuento es sencillo, el cuento es que para Primero Justicia lo que está planteado es que ellos llegan de segundo, después el presidente Chávez, y entonces desaparecen todos los demás partidos políticos y ellos quedan como el único partido frente al chavismo. Yo le dije, mire compañero, después de las derrotas, no, las victorias tienen muchos padres, las derrotas no, pero además de eso, una estrategia mala pone a perder al mejor candidato. Una estrategia correcta puede poner a ganar a un candidato regular. Y en esa dirección, hasta el propio Leopoldo López, que era auspiciador de la tarjeta única, después terminó entregado al tarjetero general. Eso ocasiona roces, confrontaciones innecesarias, pero además de eso, el sectarismo como se maneja en la campaña electoral. Si así se va a conducir al país, bueno, estamos jugando con doble discurso. Entonces no digamos que el otro tiene doble discurso si tú tienes tres discursos distintos.
Entonces, frente a todo este cuadro, frente a esta situación real que el país está viviendo, porque no se entendía que además la tarjeta única mandaba un mensaje a los niní, a los indecisos, pero también mandaba un mensaje al chavismo descontento, pero no entendieron que estaba en juego Venezuela y entendieron que lo que estaba en juego era primero justicia. De allí que un candidato que no sea capaz de imponerle a su propio partido una conducta que vaya más allá de la dimensión partidaria, entendiendo que lo que está en juego es Venezuela, entonces me está jugando con doble discurso. De allí que la decisión que yo he asumido, y debo decir responsablemente, no he llamado a nadie, porque la gente sabe que un tipo que ha sido 3 veces gobernador, que ha sido 3 veces secretario general o presidente de su partido en su estado, que ha sido secretario nacional de organización de COPEI, subsecretario general nacional de COPEI, ¿no? Tiene algo que opinar, no solo en su estado, sino tiene algo que decir en el país. Y en esa dirección, ¿no? Hay gente nueva diciendo viejos discursos. Y ya está bueno de callar. No está permitido callar, y yo quiero que los venezolanos me lo entiendan. Y después del 8 me lo van a entender perfectamente. Después del 7 en la noche me lo van a entender. El 11 de abril, en nombre de una llamada sociedad civil, por cierto, liderizadas por Enrique Mendoza, que hizo un papel extraordinario, una extraordinaria manifestación, la convirtieron a los 2 días en golpe de Estado. Y en menos de 24 horas hicieron todo lo que han dicho que el presidente va a hacer y no se ha atrevido a hacer en 14 años. En menos de 24 horas hicieron cualquier cantidad de barbaridades. Que la mejor expresión, el mejor acto que yo he visto en el continente y yo diría que en el mundo, y generamos una gran frustración. Y después mandamos al país a un paro petrolero, a donde los que tuvieron que pagarlo fueron los petroleros, que por cierto no estaban. ¿Cómo tú vas a ir a un paro indefinido sin el transporte y sin el comercio? Y en diciembre. Pero además de eso, es importante que sepamos, en el referéndum, un mes antes se sabía que el referéndum lo estaba ganando Chávez. Por cierto, que la encuestadora que hoy habla de que Chávez está ganando con mejor margen, fue la que a mí me dio los números una semana antes y me dio los números exactos de lo que iba a acontecer. Pero frente a ese cuadro, después entonces salimos a decir, ¿no?, que hubo fraude. Bueno, ¿con qué ganamos con eso? Que mandamos a la gente a la frustración, ¿no? Y posteriormente, en las elecciones parlamentarias del 2005, en las cuales, por cierto, yo era candidato también y ganaba mi diputación, ¿qué pasó? Nos mandaron a retirar 3 días antes. Bueno, y le regalamos el Congreso al gobierno. O sea, en esta hora difícil, muy difícil, no se puede seguir callando. Yo hoy he recibido, ustedes no tienen idea, por lo menos 2.000 llamadas. Por cierto, muchas muy buenas y muchas sorpresivas, porque yo no he llamado a nadie para decirle que yo iba a hacer esta rueda de prensa, en la cual contundentemente quiero decir al país, ¿no?, que voy a acompañar la candidatura desde mi posición demócrata cristiana, porque a lo mejor mañana dejo de ser copellano, no porque yo quiero, porque a lo mejor mañana, bueno, ya yo tomé una decisión que contraviene una posición política de mi partido, pero yo no dejaré de ser demócrata cristiano, pero desde mi posición demócrata cristiano yo voy a acompañar la candidatura del presidente Chávez. Desde luego, aspiro, sí, que el Chávez, reelecto en esta oportunidad, conduzca un gobierno de reconciliación nacional. Aspiro que el presidente Chávez, ¿no?, piense en una amnistía general en el país, porque tenemos que descrespar los ánimos. Hay mucho odio en el ambiente. Incluso gente amiga mía me ha escrito hoy mensajes con odio. Gente a la que yo quiero, a la que expreso, a la que aprecio y a la que estimo. Pero aquí tiene que venir un gobierno de unidad nacional
Y en esa dirección estamos profundamente ganados. Desde luego, yo quiero que ustedes sepan que en 49 años de militancia partidista no me fui ni con la izquierda cristiana cuando me fueron a buscar. No me fui con Rafael Caldera cuando se fue de Copey, ¿no? Y por cierto, ni Rafael Caldera, ni Eduardo Fernández, ni Lorenzo Fernández, ni ningún candidato de Copey ganó a Falcón Copey. Copey ganó Falcón y la gente pensaba que Falcón era copeyano cuando este señor fue candidato a gobernador y ganó por primera vez. Y derroté a un monstruo político que era Acción Democrática en ese estado. Pero hoy yo quiero que ustedes sepan también, el país sepa, que hay un descontento tremendo en todos los estados del país y municipios del país. Hay un descontento horrible. De los mensajes que yo he recibido en el día de hoy, bueno, algunos reclamándome, otros pidiéndome. Por cierto, que Eduardo Santey escribe un Twitter contra mí horrendo, que me vio salir esta mañana del Banco Bolivariano con 3 bolsas llenas de dinero. Yo no sé con quién iría yo acompañado, a lo mejor con un familiar de él, ¿no? Que fue el que le dijo que yo llevaba esas bolsas, ¿no? Yo no soy tan bolsa como para ir a un banco a traerme en bolsa, ¿entiendes? De tal manera que ese esquema no puede ser el esquema. Y a lo mejor mañana amanecen diciendo, bueno, y posteriormente retrocedió y dijo, Aldo Cermeño fue mi amigo. Fuimos dirigentes estudiantiles, él de la ULA y yo de la Central. Y es verdad. Pues un poco, Aldo, no lo hagas. Pero después que me mandó el tubazo por la frente. Yo quiero decirle a Eduardo que yo no voy a entrar en ese debate. Yo tengo respeto por la gente, yo tengo respeto por la disidencia. Tan es así que yo goberné con todos los factores de la vida regional del Estado. Con todos. Al extremo que un señor del Partido Comunista fue mi subcontralor propuesto por mí y fue mi director de administración al terminar mi gobernación. El MAS era secretario general de gobierno, URD estaba en la tesorería del MEG. Todos los factores de la vida regional y no partidista estuvieron conmigo desde el primer hasta el último día. Yo quiero pedirle perdón a los amigos que me dijeron, ¿por qué no me llamaste? Quiero decirles que en esta hora yo no quería involucrar a nadie. Pero sí quiero decirles a los otros que andan hablando de la talanquera, porque también me han mandado algunos unos mensajes, saltate la talanquera. Yo quiero decirles que aquí no hay talanquera, que las puertas están ahí, y si había